Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Narendra Modi, el primer ministro de la nación más poblada del mundo. Sin duda, una de las figuras políticas más influyentes y también más controvertidas de nuestro tiempo. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Su historia es una mezcla fascinante de ambición, de ideología y, sobre todo, de una transformación radical de la India. Así que vamos a tirar del hilo para ver cómo ocurrió todo. Para entender bien a Modi y su impacto, vamos a dividir este análisis en tres partes. Primero, nos vamos a sus orígenes y a ese ascenso casi improbable. Después, veremos qué ha hecho durante su gobierno. Y finalmente, nos enfrentaremos a ese legado tan polémico que está construyendo. Venga, para empezar hay que poner las cartas sobre la mesa y entender la escala de su poder político en la India actual. Es enorme. Su carrera como primer ministro está marcada por una racha de victorias impresionante. En 2014 irrumpe en la política nacional con una mayoría aplastante. En 2019 no solo gana, sino que la amplía. Y en 2024, aunque con un resultado más ajustado, consigue un tercer mandato consecutivo. Ojo que eso en la India no se veía desde hacía décadas. Y aquí hay un detalle que no es para nada menor. Es más, es clave para entender su personaje. Modi es el primer jefe de gobierno indio que nace en una India ya independiente. Y él usa esto constantemente en su imagen. Se presenta como el líder de una India nueva, moderna, que ha roto con las viejas dinastías políticas. Pero, a ver, para llegar a ser ese líder, ¿de dónde sale exactamente? Pues es que aquí su historia de orígenes humildes es literalmente su principal marca política. La palabra clave aquí es Saiwala. Proviene de una familia muy modesta de Gujarat y de niño ayudaba a su padre en un pequeño puesto de té en la estación de tren. Esa narrativa, la del hombre común que llega a lo más alto, ha sido oro puro para conectar con millones y millones de votantes. Su camino hacia el poder, si lo simplificamos, se puede ver en tres grandes saltos. El primero, esa juventud humilde y trabajadora. El segundo, su formación ideológica en la RCSS, una organización de base muy disciplinada que fue su verdadera universidad política. Y finalmente, el salto al BJT en 1987, donde su talento para la organización lo hizo subir como la espuma. Pero antes de llegar a ser primer ministro, hubo una etapa que lo forjó y que a día de hoy sigue siendo la gran sombra de su carrera, sus 13 años al frente del estado de Gujarat. Su etapa en Gujarat es como una moneda con dos caras radicalmente opuestas. Por un lado tenemos el famoso modelo de Gujarat, aplaudido por el crecimiento económico, la inversión extranjera, las infraestructuras. Pero por el otro, la cara más oscura, los terribles disturbios de 2002, uno de los peores episodios de violencia religiosa de la historia reciente de la India. Las acusaciones contra su gobierno por aquellos disturbios fueron gravísimas. Se le acusó de no hacer nada para detener la violencia contra la población musulmana, o incluso de permitirla. Este extracto de un informe británico de la época, que se filtró años más tarde, nos da una idea de la dureza de las críticas internacionales. Y aquí está el nudo de la cuestión. Legalmente, un equipo de investigación supervisado por el Tribunal Supremo de la India acabó diciendo que no había pruebas para procesarlo. Fue exonerado. Pero, y es un gran pero, la controversia nunca ha desaparecido. Para sus seguidores, el caso está cerrado. Para sus críticos, la mancha moral sigue ahí. Y este episodio, sin duda, define cómo se le ve hoy. Bueno, pues a pesar de toda esa polémica, en 2014 Modi arrasa en las elecciones y se convierte en primer ministro. La pregunta entonces es, ¿cómo ha usado ese poder para transformar la India? Su gobierno se ha caracterizado por lanzar programas a una escala india, es decir, gigantesca. Desde campañas para que se fabrique más en el país hasta una cruzada por la higiene construyendo millones de retretes o una revolución digital que ha llevado los pagos con el móvil a la aldea más remota. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de sus políticas sociales, basta con un dato. Se han construido más de 40 millones de viviendas para las familias más pobres. Es una cifra que se dice pronto, pero es una auténtica barbaridad, y sus seguidores la usan constantemente como prueba de su compromiso. Otro ejemplo de esa increíble capacidad de movilización del Estado la vimos durante la pandemia. Se administraron más de 2.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, una operación logística sencillamente sin precedentes. Y claro, todo esto tiene su reflejo en la economía. Las cifras hablan por sí solas. En su década de gobierno, la India ha pasado de ser la 10ª economía del mundo a ser la 5ª, un ascenso meteórico y uno de los grandes pilares de su popularidad.
Pero el proyecto de Modi no va solo de economía y de programas sociales, ni mucho menos. Hay una agenda ideológica, un nacionalismo hindú muy marcado, que es igual o incluso más importante. Decisiones como quitarle la autonomía a Casemira, aprobar una ley de ciudadanía muy polémica o inaugurar un gran templo hindú en un lugar muy disputado son la clave para entender a su base política. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo se ve a Narendra Modi? Pues la respuesta depende por completo de a quién le preguntes. Es una figura que provoca una división total. La fractura de opiniones es absoluta. Para sus millones de seguidores es un líder visionario, fuerte, que ha modernizado la economía, ha mejorado la vida de los más pobres y le ha devuelto el orgullo a la India. Para sus críticos, en cambio, la historia es la contraria. Lo ven como un líder autoritario que ha sembrado la división religiosa, ha debilitado la democracia y está atacando las bases seculares del país. Y así nos quedamos, con esta gran pregunta en el aire. ¿Es Modi un reformador que está llevando a la India a un futuro mejor? ¿O es un revolucionario que está cambiando la identidad misma de la nación? Su legado se está escribiendo ahora mismo, y la respuesta definirá el futuro de una sexta parte de la humanidad.